Nada, sí, principalmente techie, programador, empecé a programar muy jovencito, a los 12 años. Me encantaba, luego hice mis estudios en Argentina, el bachelor y el máster en Computer Science. Tuve varios curros como programador, mientras estudiaba, y tuve incluso una empresita antes de terminar los estudios, también de IT Services. Y cuando terminé la carrera decidí irme al exterior. Me mudé a Holanda, hice un doctorado en Holanda en Computer Science y luego en Francia un postdoc también en Computer Science, Security, Privacy, System Verification. Y allí es un poco donde hice la transición hacia Google. La parte de investigación me gustaba mucho, pero me resultaba un poco abstracta, un poco menos aplicada de lo que me gustaría. Así que sí volví a la industria y Google me venía persiguiendo desde hace un tiempo. Así que puse en contacto con ellos y me mudé en 2012. ¿Cómo consigues que Google Sí. te persiga? Ahí iba yo, porque, ostras, parece que Google sea una empresa cualquiera, ¿no? Google es de las empresas más grandes del mundo, de lo más top, especialmente para gente que es techie, ¿no? Como tú. Entonces, oye, ¿cómo consigues que Google te venga detrás? Bien, no sé, la verdad creo que en mi caso era principalmente, estaba haciendo doctorado en una buena universidad, un tema interesante, y me contactaron varias veces, ¿no? Yo estaba en la mitad del doctorado, entonces les dije, en este momento no, pero quizás más adelante hablamos, ¿no? Y así fue que seguimos en contacto y cuando un poco de mi lado me terminé de seguir, volví a retomar el contacto con ellos y empezaba un poco el proceso de entrevistas. Igual persiguiendo, igual significa que tenés un recruiter que te está contactando, pero luego tenés un proceso formado de entrevistas que son como casi 10 entrevistas que hice, ¿no? Incluyendo un viaje a Silicon Valley y todo el día back-to-back interviews. Hostia, y puede ser que no te contraten, ¿no? Después de Y hacer puede ser 10 que te contraten. después de Sí, 10. sí, sí. Bueno, entras en Google y ¿cuáles son tus funciones ahí más o menos? Bueno, al principio en Google estaba en la parte de seguridad, más que nada porque tenía un background que acababa de terminar un poco el doctorado y el postdoc en security. Y estuve llevando equipos que estaban a cargo de la parte de autenticación y autorización en Google, ¿no? La parte de username, password, hay APIs para acceder a tu información en Google y ese era un poco el equipo inicial. 2 años y luego me pasé a la parte que más me gustó en Google, que es en Google Pay, que es una aplicación para pagar con móvil, no sé si lo utilizan, o Apple Pay, son equivalentes. Mm. Y ahí me la pasé muy bien porque tuve la suerte de poder comenzar proyectos de cero. Un poco empezar desde, ostras, qué interesante sería poder hacer esto. En Google tenés este concepto de 20% que te dejan trabajar un poco en un tema que te guste. Claro. Así que me empecé a mirar temas que en principio no se podían hacer y un poco tirando millas y sacándolos adelante y terminamos creando 2 verticales nuevas en Google Pay de cero, ¿no? Con equipos, al principio era yo, y luego tenemos un equipo de 50, 70, 80 personas en Google. Este 20% que comentas, que te dejan libertad, ¿se puede decir que es como para fomentar el intraemprendimiento dentro de la propia compañía? ¿O es más para conseguir una serie de objetivos que ya tiene la compañía marcada y que dicen, oye, tenemos que hacer esto? Y te dicen, apáñate para... Yo creo que, sinceramente, era una herramienta casi de recruiting y para mantener gente en Google, ¿no? Los temas no necesariamente son temas que a tu manager le van a encantar. Tiene que ser, no puedes ponerte a hacer 20% cooking, ¿no? En tu tiempo libre, pero tiene que ser algo que más o menos sea tecnológico y muchas veces no es algo que necesariamente se ría a tu manager. Pero bueno, tener este concepto te lo proban. Tenía que estar relacionado con Google, no podía ser. Tiene que estar relacionado con algo que podamos hacer startup. Google. Sí. Pero bueno, así surgieron Chromecast, surgieron cosas que no estaban en Google en el momento, ¿no? Incluso Gmail creo que salió de ahí. Y en mi caso fue transporte público, lo que terminamos trabajando, que es básicamente una aplicación para poder cargar tu tarjeta de transporte público, lo que utilizas para el metro, el bus y demás, en el móvil, ¿no? Y crear una experiencia digital en lugar de tener las tarjetitas estas magnéticas o de plástico. Eso es bastante dummy, ¿no? A día de hoy esto se ha ejecutado, ¿no? Claro. Mucha gente ya tiene la tarjeta de transporte público en el móvil. Exacto, mira, aquí en Barcelona, de hecho, trabajamos con Barcelona, con la agencia de catalana. Muy al principio, hablamos varias veces y estaban haciendo rollout, pero ha ido un poco lento. Nosotros, el primero lo lanzamos en 2017, 2018, el primero fue en Las Vegas, después en Melbourne, en Inglaterra, en un par de lugares, después empezamos a ir a San Francisco, en ciudad de Estados Unidos, y un rollout un poco city by city, ciudad por ciudad, porque así funciona el transporte público, ¿no? No es como una tarjeta de crédito que funciona en todo el país.
tu tarjeta de transporte público en Madrid funciona en Madrid, la de Barcelona funciona en Barcelona. Mm. Ahora creo que la flexibilidad esta de la que presumían las grandes tecnológicas de allí se ha reducido un poco. No sé si ya no quieren tanto teletrabajo y han vuelto todos a la oficina. Lo de las salas con fruta y bicicleta y para dormir y tal, y las PlayStations, no sé si ya existe, pero por entonces sí que había mucha cultura en las empresas tecnológicas, sobre todo ahí de San Francisco, de dar el mayor tipo de facilidades a los empleados. Que hasta cierto punto, desde el punto de vista del empleado, puede parecer algo bueno, pero en realidad lo que están haciendo es difuminando la línea entre la vida laboral y la vida personal, ¿no? Y eso lo que hacía era que quisieras pasar más tiempo en el trabajo y por consiguiente que estuvieras más tiempo allí trabajando para ellos, ¿no? Esto Sí. es un poco una conclusión mía que he sacado. Mucha Pero- gente estará, pero... Yo creo que mucha gente estará de acuerdo. Ahora, en el tiempo que estuviste allí, ¿tú habían estas facilidades? ¿No? Sí, sí. ¿Y qué había? Era ¿Qué te podías encontrar? un parque de diversión, tío. Hay como la ves en las películas, realmente. Así han visto de Internet, hay varias películas, ¿no? De esta vida. Y es literalmente eso, ¿no? Tenés desde, bueno, por supuesto, la comida, pero también las salas para dormir, te cortan el pelo, te lavan la ropa, podés estar todo el día. Hay gente que dormía ahí, nada, por Claro. y son muy chulos, la verdad. O sea, es realmente como lo ves, ¿no? Y tenés salas de juegos. Nosotros, cuando estaba en mi oficina, teníamos una sala de pool, de billar, teníamos el arcade games y demás, y estaba muy chulo, ¿no? Y cuando lleva gente, y al final te acostumbras, ¿no? Lo ves todos los días, entonces te acostumbras. Pero es cierto, cuando llevas a alguien de fuera que decía, tío, me gustaría visitar la oficina, y cada tanto te lleva a alguien, Claro. te flipabas, parece decir, ostras, que acá en mi empresa nadie trabajaría nunca si tuviese todo esto. Y la realidad es que no pasaba tanto eso, ¿ah? La realidad es que allí al menos en Silicon Valley hay mucho drive, ¿no? Hay mucha intensidad, hay muchas ganas de la peña que está en Google, Mm. se lo toma muy en serio, y había muy poca gente usando eso, usando al menos la parte de gaming, ¿sí? ¿No? Después lo que sí había gente que estaba todo el día ahí, que iba, desayunaba, almorzaba y cenaba en Google, y en el medio iba al gimnasio, se dejaba, le lavaban la ropa, se cortaba el pelo y demás. Pero Y se ahorraban en alquiler, porque Claro. hacían vida, hacían Cierto, vida ¿no? allí, o sea... No tenían que gastar la pasta. Yo me acuerdo que había semanas que ni tocaba la billetera, ¿no? Yo, de todas formas, en mi caso, trataba la cena siempre en otro lado, y a veces incluso el almuerzo decía, chicos, vamos a otro lado. Yo tenía mis equipos. Para cambiar de aire, ¿no? Cambiar un poco de aire, porque tienes todo el día acá adentro. Depende de cómo te lo tomas. Al final es una opción, es como todo, ¿no? Es una opción que tenías, y había gente que se lo tomaba literalmente y estaba todo el día, y otros que no tanto, ¿no? Pero hay como una alternativa. No hay nadie que te diga, que te esté controlando a qué horas estabas, que tenías que hacerle quedarte tarde o cenar en Google. Entiendo que con los años empezaste a tener algo más de responsabilidad dentro de Google. Sí. ¿Hasta qué punto llegaste más o menos? Vale, empecé como software engineer, Vale. dentro del mismo el primer equipo me pasé a TL, que es Technical Lead, que es donde llevas, no tienes responsabilidades de manager, pues tienes responsabilidades técnicas sobre el producto que estás llevando. Es un producto de autenticación, autorización que se usa mucho en Google. Eso es el primer equipo. El segundo equipo ya me promovieron en ese equipo, me pasé al segundo, me volvieron a promover, y cuando hice esa promoción estaba alrededor del 3% de ingenieros top de Google, digamos, en cuanto a que te miras un poco el ranking. Y después me pasé a manager también. Entonces era Tech Lead Manager, hasta donde debe estar. Y al final, un poco, bueno, ya después si quieren hablamos un poco más de cuando me salí, pero bueno, la verdad que lo que me gustaba mucho de Google es que se puede crecer, es muy meritocrático. Si vos haces las cosas bien y generas impacto, se puede crecer, sí, crecer rápido. Y iba muy bien. Ahora iba ya para un ascenso más, pero me llevó un tiempito, y justo nací mi primer peque y dije, Ok. nos mudamos de vuelta. ¿Qué pasó? Dado que has dicho que es por meritocracia, que se puede ir creciendo, promocionándose, ¿por qué decidiste dejarlo y cambiar de Cambiar. profesión? Bueno, mira, pasó a ver un par de cosas. Primero, que nosotros nos hemos ido a Estados Unidos con mi mujer principalmente, como una aventura. Vamos a probar un tiempito, ahorrar un poco, ver de qué va. Y ya se nos habían pasado 7 años, ¿no? Entonces, se muestra que la aventura se está haciendo larga. Tuvimos el primer peque, y pensamos, bueno, una vez que ya entra en el sistema, después se va a hacer un poco más difícil la salida. Em, Luego, en Google, a mí lo que me di cuenta que más me gustaba es eso, lo que les comentaba recién, empezar proyectos de cero, y ir
a tope, ¿no? Y se hacía cada vez más difícil. Google estaba creciendo mucho de tamaño, y como que cada vez más burocracia, y no era tan fácil. Yo creo que tuve suerte de conseguir un par de proyectos potentes y poder avanzar rápido, pero no, era cada vez más difícil, ¿no? Y esto de transporte público, que era el segundo, ya lo habíamos lanzado en muchas ciudades del mundo y ya se estaba convirtiendo más en un proceso de ir más Iterativo, operativo ¿no? que realmente innovativo, ¿no? Bueno, Entonces sí que tenía la promoción que mi madre me dijo, "Tío, que si te quedan 6 meses más, nos quedan 2 o 3 lanzamientos y te viene otra promoción". Pero al final estábamos motivados por seguir haciendo cosas que por promociones en Google, ¿no? o sea, que entonces te gusta bajar al barro Me y gusta construir, ir rápido, construir ir rápido. Y también veía, sinceramente, a mis jefes en Google que no sé si los enviaban mucho. Al final están todos los días en reuniones, están a tope. Sí, ganaban mucho. Mi Es una jefe ganaba. conclusión que No, no, alguna vez hemos comentado, ¿verdad? sí, sí, eso es una conclusión que muchas veces hemos comentado. Creo que es una buena premisa a la hora de tomar decisiones a nivel profesional y es, en el trabajo donde estás, vienes a tu jefe y te preguntas a ti mismo, yo admiro a esta persona, me gustaría estar haciendo lo que está haciendo esta persona. Si la respuesta es sí, obviamente, tu decisión debe estar más hacia me quedo e intento promocionarme y tal. Si la respuesta es que no, creo que no es el lugar, no es el lugar indicado para crecer profesionalmente, porque no te gusta donde estás, porque tu jefe está haciendo unas tareas que a ti no, porque te gusta más el barro. El racional de esta conclusión es, yo hago las cosas bien, me ascienden, pero cuando me ascienden tengo que hacer unas cosas que no quiero hacer. Que no me gustan tanto. Entonces es como, quizás no estás siguiendo el camino correcto. Que puede ser por muchos motivos. De hecho, nosotros cuando estábamos en la universidad había personas, alumnos que nos decían como compañeros y amigos que no querían tomar responsabilidades en su vida profesional. Que ellos, Yo mucho, sí. que ellos lo que querían era priorizar ese, que es bastante válido, obviamente. Querían priorizar más el work-life balance. Decir, oye, yo quiero mi sueldo estable, bueno, cuanto mejor de sueldo mejor, obviamente mejor, pero estable, sin responsabilidades, sin gente a mi cargo, Sin porque estrés. todo esto son Que me vaya a casa y me olvide. son dolores de cabeza y al final, pues, oye, eso es un estilo de vida súper... Cada uno elige lo que le gusta, ¿no? En mi caso, lo que decía, mis jefes ganan muchísimo dinero, millones, pero estaban todo el día conectados y las reuniones eran casi en aviones. O sea, llega un punto en el que decía, mira, si quiero una reunión, me voy a Nueva York, subite y charlamos en el vuelo, ¿no? Y, Claro. tío, vivir así. Y en startups sí que se suelen dar incentivos en formato no dinerario, sino en acciones. Pero cuando estás en Google, ¿hay algún tipo de retribución variable? Sí, ¿Sí? sí, la conversación de Google son 3 partes, ¿no? Vale. Está el salario base, que ya es muy bueno. Luego tienes un bono, que es proporcional a tu base, que va creciendo a medida que vas ascendiendo y que va entre el 15 y el 25% más o menos. Y luego lo más importante, sobre todo a medida que vas siendo más senior, son las acciones, ¿no? Las acciones al final de cuando salí de Google era el 60% de mi compensación, digamos, ¿no? Joder. Y mientras más subes, pues el 70, 80, 90, ¿no? Sobre todo con las acciones Google, yo cuando entré desde que yo entré a Google hasta que salí, hice un por 10 la acción.